Gloria a Dios. Bendiciones, mi iglesia amada, ¿cómo están? Estamos felices de poder celebrar la semana más importante del año para nosotros los cristianos, donde celebramos y conmemoramos la muerte, la pasión del Señor y su resurrección. Estamos felices y agradecidos a Dios porque Él nos salvó, nos perdonó, llenó nuestras vidas de su Santo Espíritu y queremos hacer su voluntad. ¿Usted quiere hacer su voluntad? Amén. ¿Usted sabe que Jesús está aquí? Las tumbas de todos los héroes de la gente del mundo están vacías, están llenas de huesos. Pero la tumba de nuestro héroe, de nuestro Señor Jesucristo, allí no hay nada. Dios quiere que usted tenga en el día de hoy una fe de quilates. Más de 4 décadas dedicadas a la evangelización del mundo. Yo le estoy diciendo de gracia y de misericordia. Bendito Dios. Es por ello que nos reunimos, Padre Celestial, para exaltarte, porque reconocemos que tu mano de poder nos ha sostenido, Señor. Le pedimos, Padre Celestial, que su Espíritu Santo sea el que gobierne, el que dirija en este lugar y en nuestros corazones, en nuestras vidas, Dios. Le exaltamos porque nosotros entendemos que no hay nada, Señor, más grande, más alto y sublime que su presencia en este lugar, Padre. Queremos pedirle su guianza para todo lo que vamos a llevar a cabo, Señor, plenamente convencidos de que su voz será escuchada y sucederán cosas grandes, milagros, Señor. Habrá sanidad, habrá liberación y habrá restauración a través de su voz, Señor. Ponemos en sus manos, Padre, a nuestro pastor. Ponemos en sus manos este grupo de adoración, de alabanza, Señor, porque lo único que anhelamos es darle la gloria debida a su nombre. Iniciamos, Señor, este tiempo maravilloso en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, gloria a Dios. Dese así media vueltecita y dígale a algún hermano, bienvenido a Capilla de... Señor, a tu nombre toda gloria y toda honra. Gracias porque un año más estamos viviendo este proceso de celebración para tu gloria, Dios bueno. Para tu gloria, Dios bueno. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por concedernos en este día poder llegar a tu casa, reunirnos como familia en la fe y así adorarte, así bendecirte, Señor, así glorificar tu nombre. Tú has sido maravilloso con nosotros y nos haces comprender cada día con mayor revelación y entendimiento espiritual el significado de lo que sucedió una semana como esta, hace ya 2 milenios. Gracias por salvarnos y gracias por perdonarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Feliz Semana Santa. Bendiciones. Demos gloria a Dios. Usted puede sentarse y hágalo alabando al Señor. Qué grato que haya llegado esta fecha, ¿no es cierto? Qué grato poder juntos adorar al Señor así. El viernes vamos a continuar con esta celebración. La iglesia latinoamericana, posiblemente en el mundo entero, es la gente que con mayor fervor celebran el Viernes Santo, con un fervor extraordinario. Somos un pueblo que aprecia el sacrificio de Jesús por nosotros. ¿Amén? Y así es que el viernes, obviamente,
iremos a la cruz con Jesús. Contemplaremos lo que sucedió allí. Yo les había dicho que en el día de hoy íbamos al aposento alto, ¿no es cierto? Nuestro personaje principal en el día de hoy será Judas. Vamos a aprender algunas cosas acerca de lo que hizo ese Señor. Pero primero vamos a adorar al Señor con nuestras ofrendas. ¿Cuántos están listos para adorar al Señor con sus ofrendas? Vamos a ofrendar para Dios, vamos a glorificarle. No se sienta obligado, pero siéntase motivado. Siéntase motivado a ofrendar. Siéntase motivado a glorificar al Señor en el día de hoy con sus ofrendas. Me refiero a los que están acá físicamente, presencialmente, y a los que están participando de este culto desde sus hogares. Tenemos muchos hermanos que están desde los hogares participando. Hemos tenido en los minutos anteriores conflicto con el internet. No ha estado muy cooperador el internet con nosotros, pero hace unos segundos nos hicieron saber que ya, gracias al Señor, se había regulado eso y que ya la transmisión está llegando al mundo entero, a toda persona que quiera conectarse en el día de hoy. Así es que a nuestra iglesia del internet, a ustedes les damos la bienvenida. Gracias por conectarse en el día de hoy. Gracias por celebrar esta semana, la Semana Mayor, junto a nosotros en Cristo Jesús. Así es que a ustedes les invitamos igualmente a adorar al Señor con sus ofrendas. Tome el sobre en su mano para que lo presentemos delante del Señor con una palabra de oración. Tómelo en sus manos. Allá en sus hogares hagan lo mismo, hagan igual. Señor Dios eterno, gracias por concedernos en el día de hoy la gran alegría de poder adorarte con nuestras ofrendas. Gracias, Señor, por concedernos el privilegio y el honor de hacerlo. No es para nosotros una presión, no es una obligación, es un gozo, es un privilegio poder adorarte así. Recibe, Padre eterno, la alabanza y la adoración. Entregamos nuestros diezmos con alegría, igualmente nuestras ofrendas. Es nuestro placer honrarte en una semana extraordinaria como lo es esta. Queremos que nuestra ofrenda para ti también sea especial, también sea extraordinaria. Así te alabamos, Señor. Diga amén, iglesia. Vamos a alabar al Señor y nos acercamos al altar. No se saluden en el camino, que alguna gente no quiere que lo toquen todavía. Así es que con su mascarilla acérquese y traiga su ofrenda al altar en este instante. Aplaudan hoy, pueblos todos, gritar al Señor, como de victoria. Oh, 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 como de victoria. Oh, 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 tú eres el eterno.
Semana Santa para la iglesia debe ser algo así como un retiro espiritual. Debe ser una semana donde tengamos un fuerte énfasis en el deseo de participar de cada uno de estos servicios y estas reuniones cristianas. Amén. Hoy, igual que el viernes, la hermana Claudia va a estar atendiendo a los niños y ministrándoles. Por eso vio que los niños salieron con Claudia hace un ratito. Pues sepan que igualmente los pueden traer el viernes porque ella los va a ministrar allá. Claro está que si usted los quiere retener acá en el culto, bien puede. Amén. Son parte de la iglesia. Esta semana, en la original, ocurrieron una serie de eventos interesantísimos. Y el miércoles de la Semana Santa regularmente es el día en que recordamos el momento en que Jesús reúne a sus discípulos en el aposento alto. Es el momento en que se instaura la cena del Señor. Jesucristo con los discípulos participó de lo que conocemos históricamente como la última cena. No fue la última vez que Jesús comió en la tierra. Jesús comió en algunas otras ocasiones. Incluso comió después de haber resucitado. Después de su resurrección, el Señor comió con los discípulos. Y no solo comió, cocinó. Les preparó comida para que comieran con Él. Sería interesante participar en una cena que Él prepare. Él también hizo una declaración muy importante y dijo que Él no volvería a comer de esta cena, este tipo de cena, esta cena del Señor, que Él no volvería a participar. Que durante los años entre eso y el levantamiento de la iglesia, Él iba a practicar un tipo de ayuno, se iba a abstener de comer el pan y tomar el vino hasta que nosotros llegáramos, hasta que nos reuniéramos. Pero que entre tanto eso sucedía, nosotros debíamos hacerlo. Para la iglesia, participar de la cena del Señor es algo muy importante y es significativo. Así es que déjenme leerle algo de lo que sucedió en esa ocasión, porque en medio de todas estas glorias hermosas que contamos sobre esa cena, ocurre el anuncio, el señalamiento del Señor de que uno de los apóstoles era traidor. Decir que uno de los apóstoles es traidor es algo que nos debe preocupar. Porque si de los apóstoles de Jesús había uno que era traidor, no nos debe parecer extraño que en el día de hoy se cuelen algunos. Jesucristo no solo dice que era traidor, este señor dice que era diablo. Vamos a leerlo en Juan, claro, tengo que leerlo en Juan porque yo ando comprometido con Juan en estos días. Estamos estudiando Juan los miércoles, así es que es apropiado que yo utilice este pasaje de Juan en el día de hoy. Juan capítulo 13, versículos del 21 al 30. Tal vez deba yo leer desde un poquito antes, porque es que otra vez, ese versículo 21 comienza diciendo, habiendo dicho Jesús esto. Entonces surge la pregunta es obligatoria, ¿qué es esto? Pregunte usted qué es esto. Mire lo que dice el versículo 16. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor. Dígame, por favor. No es mayor.
ni el enviado es mayor que el que le envió. Amén. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. La bienaventuranza no viene por el saber, sino por el practicar, por el poner por obra eso que sabemos del Señor. Regularmente la gente sabe más que lo que vive. La gente sabe lo que Dios quiere y hace otra cosa. La gente sabe cómo las cosas se deben hacer de forma excelente, pero se conforman con lo satisfactorio, a veces con lo mediocre, y se acostumbran a eso. Jesús dice, la bienaventuranza viene por el hacerlo, por el ponerlo en práctica. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura. ¿Para qué? Sí, para que se cumpla la Escritura. El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Habiendo dicho esto, se conmovió en espíritu. Jesús se conmovió en espíritu. Esa frase nos dice claramente que lo que Él va a decir ahora no lo podemos tomar superficialmente. Jesús se conmovió en espíritu para decir esto, y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Eso lo conmovió en espíritu. Podemos entender que Jesús no tomó esto de manera superficial. Se da cuenta que Jesús no toma de manera superficial que uno de sus discípulos se desvíe o abandone. No, eso no es superficial. Entonces los discípulos se miraron unos a otros, dudando de quién hablaba. Y eso lo que significa es que unos decían, yo creo que es este. Y otros decían, yo creo que es aquel. Y otros, ¿usted me está atendiendo? Otros decían, ¿seré yo? Sí. En otro de los evangelios es marcada la pregunta, ¿soy yo, Señor? Yo soy el que te está fallando. Porque por alguna razón todo el que es honesto, de alguna manera, recuerda que le falla al Señor. Cuando yo encuentro a esos hermanos que no fallan, yo sé que tengo un mentiroso al frente. Voy a ponerme esta cosa y seguir leyendo. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro. Vea la humildad de de Juan. Juan es el escritor del Evangelio y él es el que está recostado al lado del Señor, y él es el que se recostaba del pecho de Jesús, y él es el discípulo a quien amaba el Señor de forma especial. Pero él no lo dice. Él no dice, yo estaba recostado del pecho de Jesús, yo estaba allí. No, dice que era aquel al que Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este Pedro hizo seña diciendo, Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Algunos, los teólogos son tremendos. Hay una guerra extraordinaria. Unos dicen, lo que pasó seguramente es que Juan estaba a la derecha del Señor
Y Pedro estaba a la izquierda y por el ángulo le estaba haciendo por detrás. Pregúntale quién es. Pero otros dicen que no fue así, que era que Juan estaba a la derecha y Pedro estaba a la derecha de Juan. Y entonces cerquita. Pregúntale, ¿tú qué estás cerca? La idea de que Juan le pregunte es porque a Juan lo trataba como que mejor. A Pedro siempre le sonaba un pescozón. Cada vez que hablaba lo regañaba. Pero se da cuenta que a ese Pedro y no a Juan es a quien le encomienda que cuide los corderos. Amén. Así es que no se trata de que no amaba a Pedro. Se trata de que lo estaba preparando. Y había que ser un poco más duro con aquellos que estamos preparando. ¿Usted nunca ha sentido que Dios como que lo maltrata? Es que lo ama. El Señor nos golpea de vez en cuando. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Que dé gracias a Dios que no fue Pedro que hizo la pregunta, porque respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote. Ni el nombre ni el apellido los puse. Judas Iscariote, hijo de Simón. El papá de Judas se llamaba Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. En Judas entró Satanás. No entró un demonio cualquiera. Esto era un caso especial. Había que traicionar a Jesús. La idea era interrumpir el plan de Dios con Jesús. Así es que Satanás vino personalmente. Entró en Judas en aquel momento. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Hagamos un alto aquí, porque yo debo hacer este comentario. ¿Cómo es que Pedro le dice a Juan? Pregúntale. Juan le pregunta: ¿quién es, Señor? Y él le dice: a quien yo dé pan, el que coma el pan conmigo, el que moje conmigo en el plato. Ese plato de la Pascua es un plato de salsa. Es la salsa que le ponen al cordero, porque no se crea que ese cordero se lo comían crudo. No. El cordero pascual era bien cocidito, ¿sí? Y era con salsa. Entonces esa salsa es lo que se tenía ahí en la mesa. Y era común mojar el pan para que usted no moja, como los Dunkin' Donuts. Pues era con el pan, se mojaba en la salsa y se comía. Pero usted moja en su plato. Usted no moja en el plato de otro, solo cuando es muy cercano, ¿sí? Eso es una expresión de amor. Judas mojaba su pan en el plato del Señor. Estaba cerca de su corazón. Pero lo que me parece extraño es que ninguno sepa qué es lo que está pasando. Solo hay una posible explicación a eso: que de la misma manera en que Juan se lo preguntó privadamente, él se lo haya contestado privadamente. Porque la impresión es clara: ninguno lo oyó, ninguno se dio cuenta de lo que Jesús había indicado. Nadie se dio por enterado de que Judas era el que lo iba a entregar. Y observe esto: el resto de las palabras de Jesús ellos no las entendieron, pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa,
que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Se refiere a la frase, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Jesús está hablando de la traición, pero ellos no se dan cuenta, porque ellos no comprendieron que Judas era quien iba a entregar a Jesús. Así es que no sabían y dijeron, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Bueno, seguramente es que como él lleva las finanzas del ministerio, tiene que comprar cosas para la fiesta. O algo más, o algo para darle a los pobres, para ayudar a los necesitados. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Era de noche en la parte de afuera del aposento alto. Era de noche en la calle y era de noche en el corazón de Judas. Satanás había entrado en su corazón. Tinieblas habían llenado su corazón. Y sale de noche como quien se esconde. Sale de noche como quien no quiere ser visto porque sale a hacer algo incorrecto. ¿Sí? Pensar en Judas en nuestra cultura es pensar en algo malo. En algo malo. Yo tenía, cuando era estudiante en el seminario, un compañero de cuarto. No era solo compañero de estudio, sino que compartíamos la habitación. Y él tenía un nombre muy largo, todo bíblico. Judas Jairo Evangelio Santa Parra. Dígame cómo le quedó el ojo. Judas Jairo Evangelio Santa Parra. Pero ese era el Judas más lindo y santo que usted pueda imaginarse. Ese Judas era una bendición. Nada que ver con este Judas de la Biblia. Aquel era íntegro, aquel era un hombre de oración lleno del Espíritu Santo que buscaba al Señor. Así que cuidado, que no todos los Judas son Iscariote. Hoy el nombre y la figura de este señor es maldad, ¿no es cierto? Judas es tipo de traición. Judas es tipo de infamia. Esta es la historia de seria infidelidad. Estamos hablando de que hubo un Judas entre los apóstoles. La historia de Judas es la historia más triste del Nuevo Testamento, porque es una traición inconcebible. Usted no camina con un hombre lleno de bondad como Jesús y lo traiciona. Usted no camina con un ser que comparte las enseñanzas que Jesús compartía y lo traiciona. Usted no camina con alguien que le da tanta confianza, le confió la bolsa, le confió las ofrendas, le confió la tesorería y todavía lo traicionó. Pero hay algo importante que quiero decir en el día de hoy, en el contexto de este Judas, y es que escuchar a Jesús hablar cosas tan bonitas de los apóstoles es inspirador, ¿verdad? Jesús dice cosas acerca de sus apóstoles preciosas. Jesús le dice a los apóstoles que ya no los va a llamar más siervos, que los llamará amigos, ¿no es cierto? Porque ustedes saben a dónde voy y saben de dónde vengo. Ustedes me conocen. Jesús dice cosas maravillosas acerca de ellos, que voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin. Y Jesús se lo está diciendo a los discípulos, no a todos. Lo voy a repetir, no a todos. Ocasionalmente nosotros escuchamos cosas que el Señor dice a sus hijos y creemos que es para todos, pero no es para todos. No siempre aplica.
Otra cosa que hay que mirar en este pasaje y entenderla bien es que vivimos haciendo el énfasis de que para Dios todos son iguales. Eso es verdad, eso lo dice la Biblia, pero se refiere a que Dios no hace diferencia de razas, Dios no hace diferencia de sexo, Dios no hace diferencias de niveles sociales, no hace diferencia. Pero Dios, como usted, tiene todo el derecho de amar a alguien de forma especial. Y entre los 12 había uno que, si no era el más, era de los más jovencitos, que el Señor permitía que se les recostara encima. ¿Sí? Y se les recostara en el pecho. Y lo trataba con cariño especial. Era el muchachito de los discípulos. Era aquel a quien el Señor amaba. No se tiene que sentir lastimado Pedro por eso. A él le encomendó una tarea que no se le encomendó a Juan. Porque Dios para cada uno de nosotros tiene proyectos especiales. ¿Sí? Y uno es el más amado, pero de repente el otro es el que tiene más dones. ¿Sí? Y este otro es el más usado en evangelismo, y aquel otro es el más usado en sanidades y milagros, y aquel otro es el más sabio en la palabra. Y para cada quien Dios tiene algo. Y hay hermanos en la iglesia, entre los discípulos, que se destacan en ciertas cosas. Es evidente que se destacan. Es evidente que se distinguen. Hay gente tan servicial en la iglesia. ¿Los conoce? Hay gente que tiene una disposición a servir extraordinaria, maravillosa. Hay gente con una gracia. Hay gente que se sonríe tan lindo que cuando sonríen conmigo me dan deseos de darle las gracias. Sí, porque uno se siente halagado. Gente noble, gente tierna, gente dulce. Cada discípulo del Señor tiene algo especial para el Señor. Así es que no todos son iguales, porque no todos se parecen. Dios nos hizo diferentes y particulares. Usted debe decir amén. Hay un Judas en medio de los apóstoles. Por lo tanto, el mensaje no es para todos. Jesús está diciendo unas cosas que no aplican a este Judas, que no van para él. Pero observar algunas de las conductas de ese Judas nos podría hacer mucho bien en el día de hoy. Por lo menos déjeme identificar 3. Y luego, durante la noche, si no puede dormir, usted va a seguir identificando algunas otras. Y tal vez yo lo utilice a usted para que predique este sermón el año que viene. Quiero mencionar la primera. Judas no fue atento. Judas no prestó atención a Jesús. No prestó atención a lo que el Señor hablaba. Judas no prestó atención a las advertencias del Señor. Si Judas hubiese prestado atención a las palabras del Señor, Judas no hubiese hecho nunca lo que hizo. No hubiese caído en la condición en que cayó. Proverbios, capítulo 22 y versículo número 3. El avisado ve el mal y se esconde. Judas no fue avisado. Eso es el despierto, ¿eh? El despierto. La Nueva Versión Internacional, en lugar de avisado, utiliza el término prudente. El prudente. Judas no fue prudente.
El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Lo que dice ese versículo es que el prudente ve el peligro y lo evita. ¿No es cierto? Se aparta de él, se aleja de él. Pero el inexperto sigue adelante y sufre consecuencias. Judas no fue prudente. Judas no fue avisado. El sabio Salomón nos está diciendo a nosotros: despierte, preste atención, atienda a Dios, sea prudente y apártese de lo malo. Pero siempre cometemos el error de juguetear con la serpiente. Y señores, las serpientes matan. Y hay que estar consciente de eso. A la gente le encanta caminar por los bordes, pero los bordes son viciosos y son peligrosos. Pero les gusta caminar por allá, tentar al tentador, invitar al peligro. ¿Sí? Juguetean en todos los aspectos. Juguetean con la posibilidad de hacer una trampita al IRS. Cuando están presos, llaman al pastor y lloran diciendo: ¿por qué Dios permite esto? Porque usted es un sinvergüenza. Por su sinvergüenzura. No es cierto. Ahí van. Ay, pastor, tuve un accidente. ¿Qué pasó? Yo iba bien, pero ¿qué pasó? No, yo no iba muy rápido. Usted sabe que cuando le dicen a usted que no iba muy rápido, es que iba a exceso de velocidad. Anótelo allí que iba. Llego al lugar. Entonces, zona de 25, iba a 45. El milagro no se mató. Pero están preguntando por qué Dios no me ayuda. ¿Por qué Dios no intervino? ¿Por qué Dios no me libró de ese accidente? No, Dios lo intentó librar. Usted recuerda el último rótulo que le puso al frente que decía 25, eso fue Dios. Le pagó a un empleado del condado para que lo pusiera allí y usted redujera la velocidad. Allí está ahora los rotulitos, esos electrónicos que le miden a uno la velocidad y le dice: vas a 20 millas de exceso. Y uno le pasa por el aire. ¡Adiós! No es cierto. Pero no solo con eso jugueteamos con la posibilidad de mentir, jugueteamos con gente, con la integridad, jugueteamos con el chisme, jugueteamos con tantas cosas. Y finalmente ocurre lo que no debe ocurrir. Nadie cae en la primera tentación. Por favor, dígaselo a su vecino que necesita oírlo. Dígale: nadie cae en la primera tentación. Nadie cae en la primera tentación. Sí. El beso no vino en el primer contacto. El abrazo no vino en el primer contacto. Esto sucedió después de algunos cafés. Digo, de haber visitado algún café. Tuvo las más extraordinarias oportunidades. No fue falta de oportunidades. Dios le dio oportunidades a Judas. Amén. Le dio la oportunidad de la salvación. Él pudo haber creído como todos los discípulos y haber amado a Jesús y servirle como todos los discípulos, pero la rechazó. Le dio la espalda. Amén. Tuvo las más grandes oportunidades. Tuvo la grandeza de la persona de Jesús. Usted y yo no hemos tenido la oportunidad de tener junto a nosotros a Jesucristo y poder verlo y tocarlo y dormir con Él en la misma casa y caminar con Él y ver los milagros extraordinarios. Este Señor tuvo las más grandes oportunidades. Por alguna razón no entendió.
¿Qué dije? Que no entendió, ¿no? Por alguna razón no valoró ni aceptó las enseñanzas de Jesús. ¿Por qué sucede eso? Jesús no nos está enseñando porque nos quiere llevar a la fuerza, como al animal salvaje, para meternos por una puerta. No se trata de que Jesús está falto de quien le sirva. A la gente le encanta predicar de Jesús en el Calvario como si el pobre no tuviera quien le diera la mano. Mirad cuán solo en la cruz, abrácelo. Jesús lo necesita. Déjese de cuento. No, Jesucristo no nos necesita. Jesucristo nos ama. Amén. No, Jesucristo no está solo. Legiones de ángeles le rodean. Y a fin de cuentas, antes de la creación, vivió la eternidad con el Padre y el Espíritu Santo. Y créanme que eran felices. Dios desde siempre fue amor. Dios no decide crear al hombre porque estaba solo. Él decidió compartir con un ser creado la bendición de su presencia. Nos creó para bendecirnos. No nos creó porque no nos necesitaba. Es que yo necesito unos siervitos, unos esclavitos que me brillen las calles de oro. Es que no tengo quien me limpie la piscina de cristal, esa que tengo ahí al frente del trono. Es para que me lustre el trono. Si no es para eso que Dios nos creó. A Él le sobra con un tronar de dedos. Todo queda precioso en el universo entero. Él es todopoderoso, no necesita de nosotros. Ha decidido compartir su gloria, ha decidido compartir su gracia, ha decidido compartir su amor. Por gratitud debemos alabarle, debemos glorificar su nombre. Eso estaba ahí delante de Judas, no lo aprovechó. No sé si no lo entendió, pero no lo valoró y no lo aceptó. Mateo, capítulo 13 y versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, esta es la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo. ¿Quién es el malo? Sí, Satanás. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. No fue falta de palabra. Judas no tuvo falta de palabra. Lo que no tuvo ambiente en su corazón para que la palabra diera fruto. Fue como la semilla sembrada junto al camino. El malo vino y la robó, la quitó de allí. ¿Cuál es el problema de este personaje del capítulo 13 de Mateo? Allí dice que no entendió la palabra. Así es que Dios quiere que usted entienda. Bueno, lo voy a decir de otra manera para ver si el amén lo provoco un poco más intenso. En lugar de decir que Dios quiere que usted entienda, voy a decir, este pasaje dice que es un peligro no entender. Así que no puedo decir simplemente, yo no entendí ese mensaje. Oiga, póngase de pie y pegue un grito. Yo no entendí ese mensaje. Detenga al pastor en la puerta, quien sea. Haga una cita con él y diga, yo quiero entenderlo bien. Pero yo no quiero que el pastor pase trabajo conmigo. Que lo pase. Para eso le pagan. Bueno, del cielo. Que pase trabajo. Que se gane la Lexus. Hágalo, que se esfuerce. Porque oiga, esto de que no entenderlo, eso es un peligro.
Dios quiere que entendamos, porque al que no entiende, el malo le roba la semilla. ¿Cuántos quieren que le roben la semilla? ¿Usted no quiere que le roben la semilla? Entienda, compadre, póngase para lo suyo. Últimamente yo estoy más cubano que nunca. Matanza se me sale por los poros. Juana la cubana era mi abuela, ¿sabes? Y ese es lo único que he dicho que no es chiste. Que Juana la cubana era mi abuela. Ella murió, está en el cielo. La pobre no vio la liberación para volver a Cuba. Quería ir todo. Mi amor, cuando ese sinvergüenza caiga, tú me llevas a Cuba de inmediato. Está en el cielo. Ya vendremos después. No entender es un peligro. No entender es un problema. De modo que Dios quiere que usted sea atento. ¿Sí? Hay que ser atento. Este Judas no fue atento con lo que Dios le estaba enseñando. Dios quiere que seamos atentos. Dios quiere que se interese. Hay gente que está interesada en nada. ¿Y usted en qué está interesado? ¿Qué le interesa? Hermano, ¿y usted ama a Dios? ¿Y por qué lo disimula de esa manera? ¿Sí? No hay interés. Hay interés en otra cosa. Sí, tiene interés en el karate, tiene interés en el baloncesto, tiene interés, yo no sé en lo que tiene interés, en cierta música, tiene interés en otras cosas, pero cuando se trata de Dios es como que hay que arrastrarlo. Oiga, cuidado, Judas estaba en esa actitud. ¿A usted le debe preocupar eso? Yo no quiero estar en esa carrera, yo no quiero estar en esa actitud. Pregunte, ¿sí? Atienda, interésese, pregunte. Amén. Todavía no entiendo, pastor. Bueno, la Biblia dice, pida sabiduría, demande inteligencia. Vaya conmigo al libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 7. Y los levitas, aquí viene la lista de los levitas. Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub. Esos son buenos nombres para que le ponga a sus hijos, a sus nietos. Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías. Ahí hay uno más o menos bueno. Josabet, Hanán, Pelaía. Imagínese. Dice, esa gente de nombres feos, dice, hacían entender al pueblo la ley. ¿Qué hacían los levitas? Vuelvo, hacían entender al pueblo la ley. A mí no me interesa ser un buen orador, a mí me interesa que usted atienda. A mí me interesa que usted entienda. A mí me interesa captar su cerebro. A mí me interesa que la verdad resplandezca en su mente y corazón. Es necesario. Eso es lo importante. Si termina el culto y en la conversación allá en el carro, un hermano le dice al otro, este pavón sí es profundo. Y el otro le dice, pero muy profundo, porque yo no he entendido nada. Pues, unas profundidades. ¿Y de qué sirven esas profundidades si nadie entiende? Así que la idea aquí no es que le demos un Grammy al pastor por profundo. Aquí lo importante es que los hermanos entiendan, que usted entienda. Así que vamos allá. Hacían entender al pueblo la ley. Oiga esto. Y el pueblo estaba atento en su lugar. ¿Usted sabe cómo traduce la Nueva Versión Internacional esa expresión? Estaban atentos en su lugar.
Gracias. Eso es lo que dice. No se movían. O sea, no iban ni al baño. Estaban ahí, atentos. Alguien que diga amén. Claro, debemos aclarar que en el original debe decir algo así como, salvo en caso de extrema necesidad. Por si acaso, alguien se revienta ahí, el pobre, y dice, el pastor dijo que ahí dice que ni se movía. Pero eso es lo que dice allí. Estaban atentos en su lugar. O sea, ni se movían, ¿sí? de su lugar. Porque cuando usted está atento, no se quiere ir. ¿Cuántos se quieren ir? Escuche esto. Dice, y leían en el libro de la ley de Dios. ¿Qué hacían estos que estaban atentos? Leían en el libro de la ley de Dios. Pero si ni traen el libro, ¿le dolió? No. Yo tengo libros para darle, de los de la ley de Dios. Se llama Biblia del Pescador, vaya allí. En el libro de la ley de Dios leían. Es que si no la lee, nunca la va a entender. Amén. Nunca, hay que leerla. Ay, pastor, yo no soy bueno leyendo. Lea malo, pero lea. Es que yo soy lento, lea lento. Si allí no dice lea rápido, lea lento. Es que yo no veo bien, cambie los espejuelos, cómprese una lupa grande, póngasela encima, compre la letra gigante. Si no, me avisa que yo le ayudo a adquirir una de púlpito. Esas que vienen así gigantescas y las letras son así. Hay que leerla. Bueno, nada de eso me funciona. Compre la grabada. Óigala, póngala en el carro y escúchela en el auto. Y escúchela muchas veces, el mismo capítulo, otra vez, hasta que entienda lo que dice allí. Pero hay que encontrar la manera, porque el que está interesado, busca. Judas no estuvo interesado, no estuvo. Así que leían en el libro de la ley de Dios, escuche, claramente. ¿Cómo leían? Claramente, hay que leerlo bien. Y eso en una versión dice aclarando y en otra versión dice traduciendo. O sea, interpretando. No basta con leer. La gente está en una competencia. Yo tengo que leer la Biblia en un año. Óigame, leer la Biblia en un año significa leer 5 páginas diarias. Y hay gente que en 5 días no pueden leer una página. Así que para leer 5 páginas diarias van leyendo. ¿Entendió algo? No he entendido nada, pero me faltan 3 páginas para terminar hoy el juego. Y eso es un trauma tremendo porque terminan la Biblia y no saben qué cosa leyeron. Así es que mire, a mí no me importa si usted se tarda una semana en una página o en media página. Eso no es lo importante. No es cuántas páginas leyó, es que se exponga a la palabra de Dios. Se trata de interactuar con la palabra de Dios. Hay versículos que a mí me han cautivado por meses. Y yo no estoy exagerando. Un versículo en el cual yo he estado semanas y meses dándole vuelta y mirándolo por todos los ángulos y sacando. Y puedo predicar de algunos de esos versículos sermones sin fin, porque yo regalo lo que como. Lo que Dios me da a mí para comer, se lo comparto a la gente. Pastor, ¿de dónde usted saca esas ideas? De que yo como. Y se nota que como. Y ponían el sentido, interpretación, de modo que entendiesen la lectura. Ese versículo estuvo ahí toda la vida. Porque ahí dice que hay que entender la lectura. Así que no hay nada en la Biblia que diga lee rápido.
No hay un solo versículo que diga, usted tiene que leer la Biblia en un año. Yo le pregunto a la gente, yo hago este ejercicio continuamente, le digo a la gente, ¿en cuánto tiempo, cuando menos, debe usted leer la Biblia? Y la gente dice a coro, en un año. Y yo le digo, ¿tienen un versículo para sostener ese argumento? ¿Ah? Que si usted tiene un versículo para sostener ese argumento, la respuesta es no tienen, no hay, no existe. La Biblia no dice que la lean en un año, pero dice que la lean todos los días, que en su ley medita de día y de noche. Así que eso es 2 veces por día, de día y de noche, 2 veces. Hay que exponerse a la palabra. Pero ¿cuánto, pastor? No me importa, aunque sea un versículo, medio versículo, un cuarto de versículo, no importa. Pero agarre, mire, el versículo que yo use el domingo, utilícelo usted todos los otros días de la semana. Léalo y vuelva allí y vuelva allí. Ya dije que Judas no fue atento. Y he tratado de explicar esto de ser atento. No sé si lo logré. Lo voy a saber dentro de unos días. Segundo punto en esto de Judas, de sus actitudes, de su conducta. La primera conducta, no atendió. La segunda, no fue sincero. Si es para mí la llamada, le dice que estoy predicando, que después yo le devuelvo. Ok. No fue sincero. Judas no fue sincero. ¿Cómo pudo hacer una cosa como esta? Número 1, porque no prestó atención. Preste atención. Número 2, porque no fue sincero. Sea sincero. No finja lo que no es. No intente mostrarse como no es. Carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero. Diga sincero. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura. Quien no es sincero termina siendo hipócrita. Usted sabe, la raíz de la palabra hipocresía es comediante. Uno que de manera simpática finge que es lo que no es. ¿Sí? Es una comedia. La hipocresía es una comedia. Con una sonrisa le dice a la muchacha vecina que ella es la mejor amiga y no la soporta. Es una comedia. Es una comedia. Es una comedia. La hipocresía es una comedia. Y esa comedia llega a ser parte de nuestra vida. De tal forma que estoy atormentado, muriéndome, desanimado, frustrado, lleno de dudas. Y alguien me pregunta, ¿cómo está? En victoria total y absoluta. Esperando a Cristo. Mentira. Hace 1 hora estaba ahí en el carro pensando, yo ni sé si existe. ¿Habrá cielo? O me iré al infierno. Deprimido, se quiere morir. Pero la hipocresía de esta comedia religiosa le hace andar por todas partes diciendo que esto es glorioso. Ay, hermanos, aquí se siente una cosa tan linda. ¿Cuántos la sienten? Y en la comedia, esa que nos han enseñado, todo el mundo dice amén. Todo el mundo dice amén. ¿Cuántos sienten la presencia de Dios? Hoy no dice amén nadie, porque dice, después de todo esto que ha dicho, ¿quién va a decir amén?
Y la gente dice amén. Entonces a mí me encantaría ir con un micrófono y preguntarle, oye, ¿qué es lo que usted siente? Está como el pollito. No siento nada. No siente nada. ¿Sí? Yo estaba en una reunión un día, sentado junto a unos amigos, Mario y Wanda, se llaman, ese matrimonio, y el predicador estaba empeñado que había que decir que uno sentía. Que siente, y confiéselo ahora, que siente la presencia de Dios, que siente el poder de Dios. Y entonces yo estaba así, porque yo no sentía nada. Y ¿sabe? Lo de la hipocresía se me hace difícil, se me hace complicado, se me complica la vida a mí. Y ellos están ahí, ¡gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Este Señor se siente! Y yo decía, ay, pero qué bueno que por lo menos ellos dos sienten. De tres, dos sienten. Uno que está aquí en la carne, que no siente nada. Pero esto es una historia verdadera. Y de pronto estábamos ahí en primera fila. Porque éramos invitados especiales. VIPs. Ahí estábamos. ¿Sí? ¿En serio? Y el hombre con el micrófono en la mano preguntando que si sienten o no sienten, y ahora es que va a sentir, y prepárate para que sienta, y bueno, toda la cosa esa. Y en esa preguntadera me clavó los ojos encima. Y yo que estaba ahí así. Y me entra a mí un temblor por dentro. Y yo, ay Dios mío, ¿qué yo hago? Y ustedes no van a creer lo que yo hice. Pero es verdad que lo hice y ellos son testigos. Yo levanté la mano y dije, no siento nada, aleluya, no siento nada, gloria a Dios. Él no yo. Él vio que yo estaba ahí, entonces ya me dejó quieto. Me dejó quieto. Pero yo no podía mentir, ¿cómo voy a mentir yo? No voy a mentir. Así que yo no les recomiendo a usted que haga mis disparates, no haga mis disparates. Pero ¿cómo uno va a decir que siente lo que no siente y que oye lo que no oye? Que huelo lo que no huelo. Ay, hay un olor. Ay, gloria a Dios. Como aceite de oliva. Ay, lo sienten. Sí. Ese aspecto de sabueso. O sea, entonces yo nunca huelo nada. Todo el mundo huele y yo no huelo. Ay, como a sándalo. Ay, como el sándalo. Yo que soy alérgico a los olores, esta mujer mía enchufa ahí las cosas esas, yo se las desconecto. ¿Sí? No, eso no es una parábola. Ella echa y yo se lo desconecto. Hasta el perfume, ay, no te pongas tanto. Un poquito. No hay un Chanel como de cero, más bajito. No llega. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, sin hipocresía. No hay problema en ir delante del Señor y decirle al Señor, Señor, yo nunca he tenido una visión. Yo nunca he oído tu voz. Y yo no sé cómo es, pero yo te amo, Señor. Y yo quiero servirte, Señor. ¿Sí? Y cuando menos se preocupe por eso, Dios le va a dar más de lo que usted imagina. Mientras más uno está tratando de ver y de oír y preocupado, menos ve. Y cuando le dice al Señor, mira, vea o no vea, sienta o no sienta, yo siempre te voy a servir con todas mis fuerzas, es posible que comience a sentir. Así es que este Judas está ocultando su verdadero sentimiento, ocultaba sus verdaderas intenciones. Jesús nos dejó ver claramente que el hombre estaba robando de la bolsa del ministerio. Y no solamente robaba, ¿sabe qué más hacía? Estimulaba murmuración entre los hermanos. ¿No se acuerda el día que estaban ungiendo al Señor para la sepultura? 300 denarios. El sueldo de un año. Gastado en perfumes.
perfume de miles de dólares, 10 miles, 20 miles de dólares. ¿Quién se pone aquí un perfume de 20,000 dólares? El frasquito. ¿Usted se lo puso una vez? Yo me asusté. Yo nunca lo olí tan sabroso como que 20,000 dólares en un perfumito. Entonces, Jesús la dejó que perfumara, lo estaba preparando pero aquel salió y dijo: no, lo debemos vender y darlo a los pobres. Y la filantropía apareció. ¿Sabe quién estaba estimulando el chisme ese? Judas, porque él era el administrador. Y si ese billetito me entra en la bolsa, aleluya, la cosa se va a poner buena. Robaba, dice la Biblia, de esa bolsa, de lo que administraba. Era un hipócrita. No dejaba ver sus verdaderos sentimientos. Y la gente llega a tenerle lástima. Tenga cuidado. Bueno, fue traidor. Jesús lo llamó amigo. Amigo. Con un beso entregas. Amigo le llama. La palabra que se tradujo allí como amigo es la palabra compañero. Lo interesante es que etimológicamente la palabra compañero significa con pan. ¿Sabe lo que es pan? ¿Sabe lo que es con? ¿Okay? Compañero es con pan, es uno que participa de mi pan. Un compañero es uno con el cual comparto el pan. Y de allí la esencia, porque Jesús entonces comparte el pan con él. Está diciendo: él es mi compañero, el que me traiciona. Por eso mojaba con Jesús en su propio plato. Participaba de la misma salsa y comía del mismo pan. Era un traidor. ¿Sí? De hecho, literalmente, la expresión compañero significa come pan con. O sea, el que come conmigo de mi pan, el que participa de mi pan. Era el compañero, era un traidor. No engañó a Jesús. Él engañó a otros, pero no engañó a Jesús. Mira lo que dice Juan 6, 70 y 71. Jesús les respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros 12 y uno de vosotros es diablo? ¿Sí? Tengo 12 discípulos y uno es diablo. Dice el verso 71, hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Lo llama diablo. Y diablo significa calumniador. Diablo significa murmurador. Diablo significa acusador. Hay un pasaje en Zacarías que habla del sumo sacerdote Josué, que tiene una visión y está el ángel de Jehová allí y está Josué y al lado está Satanás y dice que estaba allí para acusarlo. O sea, Satanás, la Biblia lo llama el acusador de los hermanos. Se dedica a acusar a los hermanos. Cuando una persona llega a usted para acusar a otro hermano, le está haciendo las vacaciones al diablo. No permita que nadie venga donde usted a hacer ese trabajo en su vida, a acusar hermanos. No, ¿usted tiene algo contra el hermano? Sí, vaya donde él, dice la Biblia. Vaya donde él. Venir donde mí es pecado. Vaya donde él y dígale: yo no me atrevo. No, a lo que no se debe atrever es estar chismeando. Acusador. Jesús llama
a Judas acusador, murmurador, difamador, amén, calumniador, lo llamó diablo. Estamos preguntándonos por qué cayó este señor. He mencionado dos cosas. La primera, la número uno, no atendió. La segunda, no era sincero. La tercera, rapidito, no se arrepintió. No se arrepintió. Pastor, pero la Biblia dice que se arrepintió. Vamos a ver eso ahora. Este no se arrepintió, no decidió cambiar. Cuando menos no lo hizo a tiempo. No lo hizo cuando debió haberlo hecho. En el proceso de 3 años y medio, caminando con Jesús, ¿sabe los sermones que escuchó sobre el arrepentimiento? Y la oportunidad que tuvo de cambiar, no lo hizo. ¿Cuántas veces Dios nos hace señalamientos y seguimos adelante igual? Y justificamos y explicamos. No, bueno, fíjense, no es como dice Diego. Las cosas no son así. Yo no tuve esa intención. Y lo hizo igual. Con otra intención, pero hizo lo mismo. Y siempre que hacemos lo mismo sucede igual. Eso es profundo. Mateo 27, versículos 3 al 5. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Un alto. Viendo que era condenado, de hecho, el contexto dice literalmente condenado a muerte. Yo no sé si este Judas pensaba que esta vez iba a pasar como otras veces y que él se iba a ganar 30 piecitas de plata. Yo no sé si él pensaba que Jesús se iba a escapar esta vez como otras veces se había escapado. Yo no sé si él pensaba que a Jesús lo iban a condenar a un poco de correazos o latigazos o varazos. Yo no sé. Pero cuando él ve que lo están condenando a muerte, dice que se arrepintió y fue al templo y le devolvió las monedas. Se las tiró a los sacerdotes que le habían pagado, porque quienes le pagaron para que traicionara a Jesús y lo entregara fueron los sacerdotes. Ok, ¿cómo describe eso lo que nos pasa ocasionalmente? ¿Ha visto usted cuando después de hacer un comentario, ese comentario que usted le hizo a Adela, Adela se lo dijo a Pedro, Pedro se lo dijo a Tito, Tito se lo dijo a su esposa se lo dijo a la peluquera y la peluquera vino a la iglesia y se lo dijo a todo el mundo? Y de repente usted dice, ay Dios, pero si eso fue un comentario bobo, insignificante, y ha desatado un huracán extraordinario. Cuando vio que lo condenaban a muerte, dijo, ¿qué yo hice? Dijo, que yo he provocado. Yo no sabía que esto iba a llegar tan lejos, pero usted sabía que la Biblia decía que no debía chismear, que no debía mentir. Dije una mentira, pero yo no sabía que mi esposa se iba a enterar. Yo no sabía que se lo iban a contar a mi esposo. Yo no sabía que mi hijo, yo no sabía que papá, yo no sabía que mamá. Y se arma un lío con ese asunto. Yo no fui allí para eso, pero ocurrió. Hacemos un comentario, hacemos un gesto, y de repente el del otro carro se detiene y se arma un lío. Y uno dice, ¿cómo yo caí en esto? ¿Sabe cómo caí? Porque no obedecí al Señor. Y eso del arrepentimiento lo que significa es, esta no era mi intención. Ay, si yo lo llego a saber, yo no cobro estas 30 monedas. Tengan las monedas. Eso no significa que se arrepintió de ser lo que era.
Eso no significa que se arrepintió de hacer lo que estaba haciendo. ¿Sabes de lo que se arrepienten? De las consecuencias. Me agarraron. Perdón, yo estoy arrepentido. No, no está arrepentido. Está arrepentido de las consecuencias, pero no está arrepentido de su maldad. Porque siguen haciendo comentarios que no deben hacer. Diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, los sacerdotes, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Se da cuenta que los compañeros de maldad no son fieles. Se lo repito, los compañeros de pecado no son fieles. Ahora, los que le pagaron para que lo hicieran le dijeron, eso es asunto tuyo. Allá tú, resuelve tu problema. Mira que es inocente, ¿cómo lo van a matar? Yo lo que quería era difamarlo nada más. Yo lo que quería era que le dieran una pelita. Pero no porque yo lo odie, él me cae bien. Pero por 30 piezas una pelita está. Pero matarlo, ustedes están exagerando. ¿No? Allá tú. Eso es tu problema. No mediste las consecuencias de tu pecado. Iglesia, Dios nos está enseñando algo a través de Judas. Dios usa al diablo. Y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. Se ahorcó. Terminó suicidándose. Él no estaba considerando el suicidio inicialmente. De eso no se trataba. Se trataba de ganarme un poquito de dinero. La gente va para un beso y termina en otra cosa. La gente va a un traguito y termina en otra cosa. Terminan en una borrachera. Bueno, pastor, yo me doy un traguito de vez en cuando, pero no es una cosa así muy... Escúcheme bien. No sea amigo del alcohol. Porque usted es amigo del alcohol y sus hijos van a ser amigos de la borrachera. No sea amigo de cosas acerca de las cuales la Biblia dice que tenemos que cuidarnos, que hay que tener cuidado con ellas. No, pastor, pero yo soy muy controlado. Eso no es lo que dice su vecino. Eso no es. Yo estaba en un lugar y un hermano me enseñó una foto donde estaba un pastor con un tremendo tabaco, porque le había nacido un nieto, qué sé yo. La próxima parto, el diablo le manda a Quintillizo para que se fume la caja entera. Y es interesante. Todo lo que usted haga, otros lo van a hacer de forma mayúscula. De forma mayúscula. Dígame si Jesús se merece un poquito de respeto y de sacrificio de nuestra parte. Por favor, diga amén. 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 Yo quiero hacer un comentario. Y es que Judas descubrió una cosa que mi pastor de adolescencia en mi iglesia, el doctor Roberto, Dios mío, si él se llega a enterar de que yo he patinado con el apellido de él, en el cielo se revuelca ya, está en el cielo. El doctor Roberto Felicier, él utilizaba esta frase. Él decía, y a mí eso se me grabó, él decía: el pecado es una pendiente resbalosa, resbaladiza. Es verdad. Judas lo que descubrió fue que se había metido en una pendiente resbaladiza. Él fue allí para ganarse un dinerito y miren lo que terminó. Cuidado. Cuidado. Es una pendiente resbaladiza, lleva más allá de lo que yo esperaba.
caí en algo más allá de lo que yo había creído. Devolvió el dinero, pero no fue delante de Dios a confesar. Le confesó a los hombres, pero no le confesó a Dios. No resolvió su problema donde lo tenía que resolver. Amén. Amén. Y fue y se ahorcó. ¿Quién le dijo a usted que eso resuelve los problemas? Eso no se llama arrepentimiento, porque el arrepentimiento es para vida. ¿Para qué es el arrepentimiento? Para vida. El arrepentimiento es para vida. Cuando yo me arrepiento de lo malo que hago, es para vida, es para acercarme al Señor. El remordimiento es una amargura interna que no produce un buen cambio, empeoran las cosas. Y ya les dije que el pecado es una pendiente resbaladiza. Pues ahora le voy a decir que el resbalón más grande se llama suicidio. Este fue y se ahorcó. Y si lo primero que había hecho era malo, y si lo primero que había hecho dañó, lo último que hizo lo terminó de empeorar todo. Suicidio no es salir de un problema. Suicidio es meterse en un problema sin solución. Y es pretender que yo soy Dios. La Biblia dice que Dios decide cuándo nazco y cuándo muero. Pero no en mi caso. Yo decido que me muero hoy. Yo soy Dios. Nadie sale bien ocupando el lugar de Dios. Amén. Esa expresión que leímos en el versículo 18, y con esto termino. Esa expresión del versículo 18, estamos en el capítulo 13. No hablo de todos vosotros, yo sé a quién he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Allí dice que es para que se cumpla la escritura. Déjeme decir dos o tres cosas de eso. La primera, cuando allí dice para que se cumpla la escritura, no está diciendo que la profecía obligó, se impuso, forzó a Judas a traicionar a Jesús. Allí dice que la escritura estableció eso porque Dios en su presciencia sabe las cosas que van a suceder. Es un espejo del futuro. Y el profeta lo vio y lo escribió. Pero es interesante porque esa expresión es una expresión de David. Salmo 41, versículo 9. Es David quien hace ese comentario. Y David hace ese comentario acerca de un siervo fiel que él tenía. Uno que estaba a su derecha. Uno que caminaba con él. Uno a quien él le confiaba todo. Se llamaba Ahitofel. Y Ahitofel era de la entera confianza de David. Hasta que un candidato más joven, guapo, bien parecido, de cabellos rubios y ondulados, se postuló para rey. Se llamaba Absalón, hijo de David. Organizó el grupo y comenzó a buscar hombres de David para que lo acompañaran. Y fue y habló con Ahitofel. Y le hizo una buena oferta. Y Ahitofel le dio la espalda a David y se fue con Absalón, con la mejor oferta, la mejor propuesta. David quedó solo. Tuvo que salir de Jerusalén, triste, arrastrado. Sus hombres fueron con él. Los soldados lo acompañaron.
David quería morirse por lo que estaba sucediendo. Andaba en llanto, arrastrándose por todas partes. Ahitofel lo había dejado, lo había abandonado en el frente de batalla. Era difícil. Absalón continuaba en su proyecto de quitarle el reino a su padre, de atacar. Apareció otro siervo. La idea fue buena. Uno de los siervos de David llegó. Era el que tenía relación con los profetas y con los sacerdotes. Y le dijo a David: yo estoy contigo, David. Pase lo que pase, yo estoy contigo. No importa que aquí morimos juntos. Y David le dijo: no, yo te voy a decir lo que vas a hacer. Tú te vas a regresar allá. Y le vas a decir a Absalón que tú estás con él. Allí están los sacerdotes. Ellos tienen 2 hijos. Tú vas a hablar con ellos, te vas a enterar de lo que está pasando y me lo mandas a decir con los siervos. Y yo voy a saber cuál es el plan. Y cuando Ahitofel tenga una idea, tú vas a dar una idea contraria. Y Absalón, que no es ningún tonto, sabe que tú eres más sabio y te va a hacer caso a ti. Y lo hizo. Miren lo interesante de esto. Ahitofel da un consejo, el otro va en contra y Absalón se va con el consejo contrario. El pueblo sigue creciendo en número, Dios sigue trayéndole gente a David y le dice a David: yo te voy a dar la victoria. Sacaron, los soldados le dijeron a David: no estés en el frente de batalla, apártate, que no te toquen. Damos la vida por ti, no queremos que te toquen. Gente fiel, ¿verdad? Bueno, llegaron los hombres de Absalón y Absalón atacaron, eran muchos más. Y la Biblia dice que Dios le dio la victoria a los hombres de David. Caían como moscas los de Absalón, y dice que más fueron los que murieron por el bosque que los que murieron por la espada. Dios puso el bosque a pelear contra los hombres de Absalón y le dio la victoria a David y a sus hombres. Ahitofel no pudo soportar la derrota y que él no fuera el favorito. Él había traicionado a David, se lo había vendido a Absalón. Dice que fue a su casa, puso todo en orden y se ahorcó. Interesante. Ambos traicionaron a su soberano. Sí, el compañero. Ambos traicionaron a sus soberanos y ambos terminaron ahorcados. Y ese es el versículo que Jesús cita. El Salmo 41, versículo 9. Ese es el versículo que está citando, el de aquella traición. Y dice que ese acto fue profético. Aquello fue la profecía de lo que Judas iba a hacer contra Jesús. Se llama alta traición. Dios quiere que abramos los ojos a esta realidad. Que abramos los ojos. Esa historia de Ahitofel, si la quiere leer, está en el segundo libro de Samuel, capítulo 15 al 17. Léala. Uno la disfruta. El hijo pródigo creó conciencia estando allá, en aquella posilga entre los cerdos, los cochinos, y regresó a casa de su padre arrepentido. Judas no regresó a casa de su padre. El hijo pródigo
entendió su pecado y lo confesó. Judas no entendió su pecado, no lo confesó, no fue a donde tenía que ir, no quiso arreglar su vida, decidió quitársela. Claro, cuando uno comprende que la vida que está viviendo no sirve, tiene dos opciones: o te la quitas o la arreglas. La Biblia dice que debemos elegir la vida. ¿Qué usted va a hacer? ¿Obedecer al diablo u obedecer a Dios? Dios quiere que usted viva. Se lo voy a decir otra vez. Dios quiere que usted viva, que tenga vida abundante. Dios quiere que su vida sea hermosa. Dios quiere que su vida resplandezca. Tenemos que aprender de estos que cometen el error de no atender. Amén. Amén. Cometen el error todavía peor de no ser sinceros, y cometen el error de no enmendar, de no arrepentirse de sus actos. Terminan lejos de Dios y terminan destruidos. La Semana Santa nos enseña tanto. Incline su rostro. Cierre sus ojos en la presencia del Señor. Cantores, vengan conmigo. Iglesia, póngase de pie para que hablemos con Dios. Allá en su casa decida si debe estar de pie con nosotros o no. Yo no lo entiendo. Por favor. Acerquémonos a la presencia del Señor. Acerquémonos a la presencia de Dios. Acerquémonos a Él. Aleluya. 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 Dígale que lo ama, dígaselo, dígalo. Abra su boca y dígale al Señor: Señor, te amo. Dígale a Jesús: te necesito. Abra su boca y confiese: tú eres mi Señor. Dígale a Dios: Señor, ayúdame a entender. Hazme entender tu palabra. Hazme entender tu revelación. Hazme entender tu voz. Afina mi oído, Señor, para que te oiga. Ayuda mi corazón, Señor eterno. Ayuda mi corazón. Yo quiero servirte. Dígaselo a Dios. Yo quiero servirte. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero cumplir tu propósito. Yo quiero caminar en tu verdad. Dígale a Jesús: yo quiero, Señor. Yo quiero, Señor Dios. Háblele al Jesús. Háblele al Señor: yo quiero entender. Dígale al Señor: yo quiero ser sincero, yo quiero ser transparente, yo no quiero tener careta de ninguna naturaleza, yo no quiero aparentar lo que no siento ni lo que no soy. Yo quiero ser lo que tú quieres que yo sea, Señor, y vivirlo con toda transparencia para ti. Dígale: Señor, yo quiero ser genuino. Yo quiero ser auténtico, Jesús. Yo quiero ser absolutamente auténtico, Señor. Sinceres en la presencia de Dios y permita que el poder de Dios venga sobre usted, que la gracia de Dios venga sobre usted, que la unción de Dios venga sobre usted. Aleluya. Sincérese en la presencia divina y dígale al Señor: yo me arrepiento de todo lo que hable de forma impropia. Yo me arrepiento de todo lo que he hecho de forma impropia. Yo me arrepiento, Señor, de mis conductas impropias y te pido perdón. Te
pido perdón. Yo quiero caminar en integridad para tu gloria, Señor. En santidad, en pureza. Dígalo a Jesús, dígalo al Señor. Sincérese en su presencia. Aleluya, 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 Señor. Aleluya, Jesús. Aleluya, Jesús. Vamos a cantarle al Señor. Vamos a cantarle a Dios. El viernes estaremos aquí a las 8 de la noche, comenzando nuestro culto, yendo con Jesús al Calvario. Con todo el corazón, iglesia. Con todo el corazón. Esta noche hemos salido transformados por su palabra, por su presencia. Les invitamos a que el próximo viernes haga un compromiso con estar aquí para ir juntos y conmemorar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Si hoy estuvo poderoso, el viernes va a ser más poderoso, y el domingo en su resurrección todavía va a haber más poder. Hermanos, en la parte de atrás hay unos vegetales, unas cosas que trajeron ayer, así que pase por allá. También hay una mesa llena de pan. Llévense todo lo más que puedan y repartan para sus amistades, sus amigos, sus vecinos. Amén. Los amamos y nos vemos el viernes. Bendecidos. Cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, amado Señor, te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Dios quiere que usted tenga en el día de hoy una fe de quilates. Más de 4 décadas.